Revisar el trabajo. Ya, ahí le doy. Ya, súper. Bueno, igual, yo no sé. Bueno, pero lo importante es que te veas tú, pues, si tú eres el expositor invitado. Si gusta, le dice a las chicas que están afuera en la arena Charo. Si pase la presentación de una vez y que te dejo el espacio para. ¿Tú me avisas cuando partamos no? Sí, pero no, es que están fueron a buscar a las chicas que están en. Pero te vamos con la luz adelante. Como usted. ¿Sí? No, esa. Eso, se ve bien. No sé. Sí, pero. Ya. Vamos. Bueno. Bien. Bien, ahora sí que vamos a partir la actividad del día de hoy. No es broma, igual hay estudiantes que están aquí. Después van a pasar a saludar a las chicas y los chicos. Oye, bueno, hoy día tenemos otro invitado en esta secuencia de poder mostrar distintas perspectivas para un poco hacer la construcción de los debates o de los posibles debates sociopolíticos desde el trabajo social en un contexto más bien contingente, ¿no? Un contexto donde creo que uno de los temas centrales de la agenda pública es obviamente la cuestión de la propuesta de nueva constitución, no ir al cárcel, como todos los ecos que esto está teniendo en términos de perspectiva hacia el plebiscito, etcétera. Y bueno, yo iría continuando con esa lógica de reconocer distintas visiones. Yo tengo igual el gusto de compartir con ustedes, con quienes van a estar presencialmente y con quienes espero vean después del video, con el trabajador social Alejandro Castro. Él es doctor en sociología y bueno, académico de la Universidad Católica Silva Enríquez, y con donde compartimos algunas asignaturas, y también desde hace un par de ya tiempo académico ya de planta de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Norte Hurtado, y colaborador también de otras universidades que puede contar más detalles. Alejandro, como trabajador social y académico, su línea de especialización tiene que ver con la salud mental comunitaria, y además es un conocedor y un estudioso de Michel Foucault, fundamentalmente de los aportes, digamos, en esa línea más postestructural, de donde yo también he medido que tengo un poquito durante la presentación para ir quizás marcando los contrapuntos o algunas, no solamente contrapuntos, sino que también quizás puntos de encuentro con lo que presentó la semana pasada Alexea, con la perspectiva post-marxista. Entonces, bueno, es una invitación a una presentación que el profesor la va a hacer ahí en términos de, dentro de lo posible, también como podemos dialogar. No esperamos que se extienda demasiado, pero obviamente igual aprovechar la instancia. Y eso, pues, Alejandro, no sé si escuchó la presentación, ¿tiene algo más que agregar o estamos...? No, un gusto estar con usted allá. Yo he hecho clases también en la universidad allá y... Se me olvidó también mencionar que usted ha hecho clases. No sé si a usted le ha tocado la oportunidad de tener clases, hiciste clases de metodología, de sociología. Hice clases de sociología allá. Pero probablemente, claro, yo creo que esos estudiantes ya salieron, tengo la impresión. Y he dirigido algunas tesis también de allá, pues. Entonces, igual, como sí que igual, también conozco la universidad y bueno, un gusto estar de vuelta de manera online. Hubiera sido interesante ir también, pero andamos como complicados porque una colega, el Alberto Hurtado, le dio positivo el COVID. Hoy día nos dijo que ya no le dio positivo. Entonces, pero estuvimos todos ayer y hoy día sin ir a trabajar. Entre comillas, trabajar, porque tú cachai que uno trabaja de la casa. Así que bueno, eso, gracias por la invitación y nada, pues contarle que yo estudié trabajo social el año 2002, entré, tengo 41 años, soy
trabajador social de ARCI, de la mítica Universidad ARCI, y mis posgrados lo hice en la Universidad Alberto Hurtado, y me he ido especializando con los años en salud mental. También trabajé ahí cerca, en el Barros Luco, trabajé en psiquiatría, donde trabajé 10 años como trabajador social, pero también fui jefe de una unidad de salud mental de ahí del Barros Luco, y bueno, con harta experiencia comunitaria con respecto a este tema. Entonces, lentamente he ido cultivando un poco, como, digamos, todo este tema de la psiquiatría, la salud mental, y desde una perspectiva más Foucaultiana, específicamente, epistemológicamente desde el postestructuralismo, los discursos, pero también a través de los enfoques narrativos, que es lo que trabajé en mi investigación doctoral. Y eso, y no sé qué más, soy acuario con ascendente acuario y luna en acuario. Eso. Entonces, les voy a compartir la presentación, y la vamos a tomar desde este punto de vista. Voy a apagar mi cámara para que no... Dame un segundo, para no quitarme tanto recurso. Él está grabando, entonces siempre nos va a compartir el... Yo estoy grabando, después les voy a compartir entonces bueno, esta frase que yo siempre la muestro, no era depresión, era capitalismo, es un rayado que apareció post 18 de octubre, ahí en el barrio Las Tarrias. Y es interesante cómo esto dice, es poco, pero dice mucho. Y hoy día justamente lo que quiero abordar un poquito es esa relación entre la enfermedad mental, la salud mental, la psiquiatría, Foucault, y por lo tanto la construcción del neoliberalismo, y la salud mental, y digamos el trabajo social en la nueva constitución también. Entonces es re interesante. Voy a tratar de ser breve. Tenemos hasta cuánto, no sé cuánto tenemos, pero voy a intentar ser lo más explicativo posible. Ahí está mi correo, si después alguien tiene alguna duda me puede escribir. Entonces, no sé si conocen a Michel Foucault, de los que están en la sala, los estudiantes. ¿Lo han leído? ¿Qué han leído de él? No sé, Los paradigmas. no sé si escuchas, te dicen que los paradigmas, no sé si es otra cosa más, pero... Los del panóptico, por aquí dicen... No, pero perfecto. Bueno. Pues tienen como relacionada a la cárcel, vigilar y castigar. Perfecto. Bueno, eso es lo que siempre se enseña de Foucault en general en la universidad, sobre todo a nosotros, los trabajadores sociales. Yo siempre he pensado que Foucault es más actual que eso. Y tiene que ver también con los tiempos que tenemos. Nosotros, si bien estamos formados para hacer intervención, a veces no nos queda mucho tiempo para entender todos los paradigmas, específicamente este, que es uno de los más también súper complejos. Pero ¿quién es Foucault? Foucault es un filósofo, es psicólogo él básicamente. Pero él no entra a estudiar psicología porque sí. Él era hijo de un médico muy renombrado en Francia, y por lo tanto él venía de la clase alta. Entonces, no obstante, él a temprana edad comienza a tener dificultades con la relación con lo otro en esta clase alta francesa, básicamente porque a él le comienzan a atraer las personas del mismo sexo. Y por lo tanto eso en una tradición francesa, en una clase alta y en un lugar donde se esperaba mucho de él, como que fuera médico, por ejemplo, él comienza a deprimirse y termina haciendo un intento suicida, siendo hospitalizado en el Hospital Psiquiátrico de Francia, en el que queda en París. Entonces, Foucault, adentro de la hospitalización psiquiátrica, se da cuenta que existen estos personajes, trabajadores sociales, psicólogos, y él le interesa mucho este tema de cómo se arman estos discursos dentro de la psiquiatría, y le gustó el papel del psicólogo. Por eso le sale, digamos, del psiquiátrico, y a los 17 años, y estuvo algo de 3 meses, como era la psiquiatría antigua, y él termina yéndose, cuando va a estudiar, estudia en París psicología. Él se titula de psicólogo, después estudia filosofía, y él hace su tesis doctoral, que no sé si conocen su tesis doctoral, que es la historia de la locura en la época clásica.
tesis doctoral que fue rechazada en Francia por ser una tesis totalmente como ajena a, digamos, la discusión de ese momento. Recuerden que estamos hablando aproximadamente en mayo del 68, el famoso mayo del 68, donde todo era una revolución estudiantil en Francia. A pesar de eso, Foucault se sentía bien alejado de mayo del 68, él pertenecía al Partido Comunista, pero como gay y como el movimiento gay en ese momento no comulgaba con el comunismo que por esencia es patriarcal, él también termina alejándose un poco de ese lugar y, y justamente, de hecho, era muy relegado Foucault, y por eso tiene sentido su obra, era muy relegado a lo anormal, básicamente porque le gustaban los hombres, y estamos hablando en los años 60, algo donde todavía no se hablaba tanto. Por eso Foucault es tan importante para pensar los nuevos movimientos sociales que tienen que ver con la construcción de la sexualidad y el género. Sin Foucault no podríamos hablar de eso hoy día. Sin Foucault y sin Judith Butler, obviamente. Entonces, él escribe su tesis doctoral, la historia de la locura en la época clásica, pero es rechazada por los franceses y Finlandia le ofrece a él doctorarse y él se doctora en Finlandia y después que es reconocido mundialmente, los franceses lo traen de vuelta a su lugar y pueden, y él termina siendo profesor de la alta escuela francesa, que es lo que conocemos nosotros como París 8. Y entre otros textos, El poder psiquiátrico, La vida del hombre infame, La historia de la sexualidad, La verdad, la forma jurídica. Hay una obra completísima de Foucault, y claro, lo que nosotros vemos en la universidad generalmente es lo que uno podría denominar, así entre comillas, como el primer Foucault. Este segundo, el Foucault que vamos a ver hoy día es el segundo, el que trata el tema de la biopolítica, de la gubernamentalidad, porque ya hay un tercer Foucault que, digamos, ya es más complejo y que tiene que ver con el cuidado de sí, y eso, ahí no vamos a llegar hoy día. Entonces, decir que este texto de la vida del hombre infame, que son varias conferencias, entre ellas una que dio en Río de Janeiro, en la conferencia internacional de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que va a plantear Foucault es que va a plantear el tema justamente de los discursos sociales. En Foucault comenzamos a ver el tema de los discursos, pero decir primero que nada que cuando uno se mete en Foucault, en Michel Foucault, encontramos la idea del arte forense en su mayor expresión, y porque justamente lo que va a hacer Foucault es cuestionar la filosofía clásica, pero meterse en Foucault es algo corrosivo, vamos a ponerlo en esos términos, en términos de Ferrer, porque uno no sale como bien leyendo a Foucault, uno termina triste, enojado, desmoronado finalmente. Como dice Ferrer, que es un traductor de Foucault, dice, un notario que en un mismo movimiento efectúa un inventario de la propiedad y al mismo tiempo te da un golpe de masa, es decir, al mismo tiempo lees la historia, pero al mismo momento te das cuenta de que todo está mal. Porque lo que hace Foucault es justamente mostrar el pánico doctrinal que desgarra la historia de la humanidad. Y porque en Foucault encontramos la tradición crítica nietzscheana, la filosofía materialista de Marx, el psicoanálisis freudiano y la fenomenología heideggeriana. Porque en eso lo que intenta mostrar Foucault es justamente la crítica a la sociedad, la experiencia crítica de la historia de la sociedad. Y para eso él recurre a una cosa que se llama la metodología Foucaultiana, que es la genealogía. Entonces la experiencia de leer a Foucault implica entonces pasar por una temporada visitando las salas de tortura, la cárcel, el manicomio, etc. Como dice ahí, leer a Foucault conduce a la decapitación de la identidad política del interlocutor, es decir, de uno mismo, porque asfixia, porque uno ve lo malo de la sociedad, ve la maldad de la sociedad, y Foucault lo que hace es justamente mostrarla. Entonces la vida del hombre infame, en el capítulo, por ejemplo, que se llama La tradición religiosa y saberes médicos, lo que va a visualizar es cómo la ciencia es una construcción social, especialmente la ciencia médica, los discursos científicos médicos, y que cada cultura define, a propósito de su limitación histórica, va a definir su propia visión histórica de la medicina. Ya no son espacios que se circunscriben a su propio ordenamiento, sino que más bien a sistemas de transgresión, va a decir Foucault, y que se van a entender todo como lo que entendemos como desviaciones sociales.
En otras palabras, la desviación social va a ser la forma en que va a entender, a través de la desviación social va a ser lo que, cómo Foucault va a entender la sociedad, a diferencia, sí, de cómo lo van a hacer Emilio Durkheim o lo van a hacer los teóricos de la teoría de sistema en Estados Unidos, que lo van a ver de manera funcionalista. Foucault lo va a ver de manera distinta a través de los discursos del poder. Y cómo desde esa lógica se va a imbricar la desigualdad social, por ejemplo. Entonces, lo que una de las primeras cosas que hace la distinción entre lo normal y lo patológico, a propósito de las enfermedades psiquiátricas. Entonces, todo lo que se considera extraño va a recibir una nominación que se dirige a la exclusión. Y ojo, y esto es muy interesante y muy importante para nosotros como trabajadores sociales, porque justamente nosotros trabajamos con lo desviado, lo anormal o todo aquello que se considera excluido. Entonces, en el caso del texto, lo demoníaco que se enraiza en el cuerpo, hoy día lo vamos a entender como la forma de la enfermedad. Antes una esquizofrenia podía ser entendida como un problema de demonio, hoy día científicamente lo vamos a entender como un problema de sinapsis cerebral. Entonces, esto va a dar origen a las formas de intervención en el siglo XVIII. Y todos aquellos que son raros, entendidos como desviados sociales, que son los que finalmente transgreden el orden social históricamente impuesto, van a configurar la relación dual entre lo normal y lo normal, lo incluido y lo excluido, lo aceptado y lo rechazado. Y Foucault va a decir que la real transgresión se ha convertido en el fantasma de todas las formas de lo irreal. En otras palabras, para Foucault el cuerpo de su locura marca en esta época el punto más grande de la transgresión, estamos hablando del siglo XVIII. Y ello fundamenta todos los cimientos que van a dar explicaciones, por ejemplo, a los padres de la psiquiatría, Emil Kraepelin, Eugene Bleuler, a propósito de que las enfermedades se sustentan en ese tipo de explicaciones, entre la relación de lo normal y lo normal. Entonces, el loco, es decir, el enfermo mental, entre comillas, es un protagonista de esa transgresión. Fíjense bien, esta es una definición de uno de los padres de la psiquiatría, Emil Kraepelin, en Demencia Precoz, un texto de 1913. Dice lo siguiente: se comportan de manera libre y espontánea, se ríen en situaciones serias cuando actúan con groserías e impertinencias a sus superiores, les desafían, pierden compostura y la dignidad personal, llevan ropas sucias y van desasiados y descuidados, entran a la iglesia con un cigarro encendido en la boca. Esa es una definición de la enfermedad mental, específicamente de la demencia precoz, lo que nosotros hoy día conocemos como esquizofrenia. Fíjense que ahí está la foto del punk. O sea, si nosotros leemos en los años 70, 80, esta definición corresponde al punk, el movimiento punk, el punk rock. O por otro lado vemos a esta persona en situación de calle, que entre comillas no es cualquier persona. No sé si lo conocen los que están en la sala. Sí, yo sí. ¿Quién es? El extraterrestrísimo anticristo. Él es el divino anticristo. ¿Se acuerdan de él? Una persona que murió hace un par de años atrás, que había estudiado sociología en la Universidad de Chile, y que él decidió vivir en la calle. Él tenía, probablemente él tenía lo que define Foucault, lo que define, por ejemplo, la psiquiatría, un problema de salud mental. No sabemos cuál era, se dice que puede haber sido esquizofrenia, no sabemos cuál era, tampoco estaba diagnosticado. Pero sin embargo, él decide interrumpir. Pero sin embargo, estas formas de interrupción, fíjense, de manera libre y espontánea, hoy día ya no podríamos considerar que esto es una desviación social. Pero sí las asociamos a una enfermedad. Entonces, es interesante cómo una definición de 1913 tiene que ver con una definición cultural de esa época. Pero esto es más terrible todavía. Si vamos, por ejemplo, a la definición del otro padre de la psiquiatría, Eugene Bleuler, en 1924, en el texto Textbook of Psychiatry, que en el fondo donde habla sobre el nombre de la demencia precoz, que le va el primero que le dice esquizofrenia, en 1924. Dice: a menudo se observan perversiones como la homosexualidad o anomalías parecidas en la conducta general y en el atuendo. Fíjense, esa es la definición de Eugene Bleuler sobre una de las definiciones de la esquizofrenia. ¿Podríamos decir que eso hoy día es anormal? Probablemente no. Probablemente lo que hoy día vemos es justamente todo lo contrario. Pero sin embargo, y ahí se vuelve a recapitular la idea de que Foucault plantea, la medicina o las definiciones de la medicina, específicamente la psiquiatría, son constructos sociales, acordados culturalmente. Entonces, la pregunta por la enfermedad, Foucault va a decir que es media tramposa. ¿Enfermo o no enfermo?
a menudo se ha planteado de modos tan inexorables, pero con consecuencias graves, porque justamente lo que se trata de jugar sobre la salud mental de alguien es justamente sobre si está enfermo o no enfermo. No obstante, para Foucault tiene menos sentido preguntarse si una persona está sana o enferma, cuando de lo que se trata es cuán desviado esté de lo que se considera normal. Y esto va a fundamentar lo que vamos a conocer como el poder y la dominación de la salud mental como prácticas de gubernamentalidad en Foucault. Y aquí entramos en un terreno más complejo. Si bien el primer bastión tiene que ver justamente con la normalidad, aquí nos metemos a los modos de disciplinamiento, a la biopolítica y a la gubernamentalidad. Entonces, partir diciendo que Foucault y el poder psiquiátrico, que es el texto que escribió en 1974, que es este de acá que ya les mostré, que las clases son el curso del College de Francia entre el 73 y el 74. Lo que va a hacer Foucault es justamente poner a la psiquiatría en contexto. Es decir, la psiquiatría en la época contemporánea es muy diferente a la del siglo XIX. Y el poder psiquiátrico, ante todo, es una manera de manejar y administrar antes que curar o intervenir terapéuticamente. Fíjense lo que dice. Es una manera de manejar y administrar antes que curar. De hecho, la psiquiatría hoy día se define no como una disciplina que cura, sino que trata. La medicina psiquiátrica no cura. No hay ningún, de hecho, si hubieran curado todas las personas con esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar o depresión, no tendríamos el mundo lleno de depresión. Hoy día se calculan aproximadamente 600 millones de personas con diagnóstico de depresión en el mundo. Estamos hablando que son 60 veces Chile. Entonces, decir que hay 600 millones de personas según datos de la OMS actualizados, y a eso se le agrega que la OMS espera que con la pandemia haya aumentado un 25% más. Entonces, es una cuestión estratosférica. Entonces, pero aún así, a pesar de que existen antidepresivos, a pesar de que existe salud mental, tratamiento, la depresión no desaparece. Entonces, para Foucault, el poder psiquiátrico antiguo, que es un régimen de aislamiento y regularidad, uso de tiempo, sistemas de carencia y medida de obligación de trabajar, hoy día va a, digamos, a instalarse de manera ya naturalizada en las prácticas psiquiátricas de la actualidad. Entonces eso, lo que va a decir finalmente en el poder psiquiátrico es que el poder psiquiátrico es dominación, es un régimen que está contra la locura porque la consideramos anormal. Es como una empresa que busca direccionar, dice, la conciencia, como si fuera una religión. De hecho, hay unos datos muy interesantes, que un autor, Roy Porter, que un historiador gringo, dice, nunca antes se había tragado, ni tragó, tanto los medicamentos como los discursos psiquiátricos en alguna época de la historia como la actual. Y Foucault ya es consciente de eso. Reemplazamos la iglesia, reemplazamos a los curas, reemplazamos la confesión por la terapia, por el psicólogo, por el psiquiatra. Entonces, el principio de esa dirección es dar una realidad apremiante frente a individuos que se desvían, que en este caso son los locos, y el asilo, es decir, el manicomio, el hospital psiquiátrico, se va a convertir en el lugar de poder absoluto en que se funda toda la relación con el loco. Siempre una de las cosas particulares de la teoría Foucaultiana es que el problema del poder no es un problema de hegemonía, como lo planteaba Antonio Gramsci, ¿sí? Hegemonía contra hegemonía, sino que tiene que ver con un problema de relaciones de poder. Y eso es distinto. O sea, en la hegemonía y la contrahegemonía, uno prácticamente, en la teoría gramsciana, el poder estaba en disputa, se golpeaba el uno con el otro, pero en el caso, que es muy hegeliano eso, pero en el caso Foucaultiano son relaciones, y las relaciones de poder pueden ser laterales, bilaterales, de distintos modos, de arriba hacia abajo, etc. Y eso es interesante en la teoría Foucaultiana, porque ahí podemos ver cómo funciona el poder. Pero sin embargo, siguiendo el texto, una segunda realidad tiene que justamente... ¿Me escucha? ¿Sí? O no, que solamente quería detener solo súper breve, porque justamente la semana pasada estuvo Alexea, y Ajá. uno de los autores que tomó de referencia fue a Gramsci, Antonio Gramsci, el concepto de la hegemonía. claro. Entonces tú hoy día estás haciendo un contrapunto y me parece interesante digamos, quizás detenerlo brevemente, o que tú te puedas detener brevemente a comentar, porque yo sé que tú también conoces esa obra, para poder
con los estudiantes, mirar como los puntos de articulación, pero también como los puntos de diferenciación, en términos de perspectiva para analizar el fenómeno del poder. Así es, porque justamente en la teoría gramsciana lo que aparece es la hegemonía y la contrahegemonía, es decir, dos poderes, uno hegemónico y otro contrahegemónico, que aparecen y chocan, y entran en disputa de ese poder. Generalmente el que gana vuelve a convertirse en hegemonía. Es una lógica muy hegeliana, lo que se hablaba Hegel, la dialéctica negativa: tesis, antítesis, síntesis. Es como, por ejemplo, si uno lo pudiera leer en política, es como concertación versus derecha o derecha-izquierda, chocan y aparece una síntesis nueva, o lo que hoy día conocemos, por ejemplo, como reducidamente, como el Frente Amplio. Sin embargo, lo que hay es siempre una lucha directa, que puede ser vertical o horizontal, pero es una lucha. Sin embargo, en el caso de Foucault, el poder se da a través de relaciones. Entonces, las relaciones pueden ser directas, pero pueden ser laterales también. Foucault habla, de hecho, en El coraje y la verdad, que es el último texto, que, la resistencia al poder se da rodeando al poder. Entonces, no aparece como una lucha directa, sino como una lucha, pues, podría ser de minoría, que van desde forma lateral, nunca cruzan, porque saben que van a perder, porque tienen menos poder. Si de hecho quien tiene el poder es quien, Foucault lo dice, es quien tiene el poder de la arma. Entonces, por ejemplo, cuando se enfrentan a un poder así, tan grande, digamos, la resistencia sabe que no puede enfrentarse directamente, y por lo tanto las relaciones se dan de manera lateral o bilateral, o articulada por varios puntos. Entonces, esa es la diferencia entre Gramsci y Foucault. Recordemos que Foucault está leyendo a Gramsci también cuando está haciendo, digamos, esta distinción sobre las relaciones de poder. Entonces, eso es más o menos como para aclarar y dar ese punto, el contrapunto justamente con la teoría gramsciana. Que la Clau lo va a tomar, no sé si Alexea lo dijo la semana pasada, pero en esto la Clau lo va a tomar en todo lo que se va a considerar como las cadenas de equivalencia. La Clau finalmente viene a usar a Gramsci y usar a Foucault para poder armar su teoría. No sé, ¿sigo nomás? Sí. No sé si se entendió, ¿no? Me di a entender, ¿o no? Más o menos. La gente dice que sí. Vamos a ver que en el informe final, cuando usted esa pregunta, va a quedar claro. ¿Sí? Estoy soplando más encima para hacer las preguntas del informe final. Lo vamos a precisar, para que la compartan. Análisis diferenciado de la posición de Gramsci y Foucault respecto al poder. Muy Ya. bien. Pregunta 1, lista. El profesor después le pone play al video y va a encontrar la respuesta según Castro 2022, comillas, y lo cita. A ver, gracias por la precisión. Bueno, en el caso de un segundo punto tiene que ver con que la realidad va a estar sostenida en cómo se despliega el aprendizaje del loco, es decir, la carrera en términos goffmanianos. Yo hago mucho análisis goffmaniano junto con el Foucault, que creo que no están lejanos de uno. Erving Goffman lo hace en Estados Unidos, Foucault lo está haciendo en Francia, y están hablando de algo muy, muy similar, con énfasis distintos claramente. Goffman es sociólogo, Foucault es filósofo. Entonces, hay una realidad que se impone a la locura, una realidad que se impone a lo desviado. Después voy a hacer estos paralelos entre locura y lo desviado, porque lo desviado podemos entenderlo de distintos modos también, sobre todo como trabajadores sociales. Y una realidad, por ejemplo, en relación con la enfermedad. Por un lado, se enseña que el destino de la locura está afianzada en una enfermedad, abandonando todo lo que le haga sentido al sujeto. Y esto es súper interesante porque lo que se entiende como gubernamentalidad, lo que vamos a entender como un poder gubernamental, siempre va a entender a lo que se desvía socialmente como algo con una justificación científica, o en el caso de la locura y la enfermedad. Pero, por ejemplo, en el caso de la pobreza, podríamos entenderla de una población, digamos, que científicamente estaba abandonada del progreso. Podríamos hablar de las minorías étnicas, por ejemplo, de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero nunca lo que hace la gubernamentalidad es justamente abandona todo sentido lo que le haga sentido al sujeto, en este caso al sujeto loco. Porque lo que hay finalmente es un problema de sujeción, que es una palabra que extraigo de la teoría butleriana, de Judith Butler.
en el caso de la enfermedad, una sujeción a la enfermedad. Entonces el sujeto loco debe someterse a esa verdad, a la verdad psiquiátrica, a la verdad científica que se impone en la conciencia. Es decir, nos convencemos de que eso está mal y por lo tanto, porque científicamente se dice, y por lo tanto va a funcionar de ese modo, va a funcionar como una realidad establecida. Entonces, la realidad del asilo, por ejemplo, que corresponde al despojo del yo, en concordancia con lo que dice Goffman, va a determinar el tratamiento de esa verdad, es decir, el tratamiento de la locura. Y por lo tanto se va a imponer a la voluntad del otro. El psiquiatra se impone a la voluntad del sujeto loco. El científico se impone a la voluntad de, digamos, de lo no científico, o justifica de alguna manera. El trabajador social como experto se sobrepone a la voluntad de un sujeto, por ejemplo. La psiquiatría hace lo mismo y así sucesivamente, porque lo que hay de fondo es un poder científico, va a decir Foucault, que va a determinar esa actividad como verdadera, la verdad. Recuerden que la epistemología lo que busca es la verdad, entonces la ciencia, la gran pregunta de la epistemología es cómo la ciencia establece esa verdad. Y Foucault lo que está diciendo acá en este punto es que se establece a través de someter la voluntad del otro, con el sobrepoder, un yugo sobre las identidades del sujeto, y la realidad ya no es real en el caso de la locura. Entonces justifica todo accionar del poder científico al poder psiquiátrico. Ya aparecen 4 consecuencias después de eso. La dependencia y sometimiento al médico, al discurso del médico. Ya no somos personas, somos pacientes, pacientes que sufren, no somos activos, somos pacientes, frente a una dependencia y sometimiento de la medicina clínica. Hay una práctica de confesión, ya dejamos de hablar de nuestros sentimientos con nuestros amigos, con nuestros padres, con el cura, que era lo que significaba antiguamente, sino que vamos a confesar nuestros sentimientos con el psiquiatra, con el psicólogo, en psicoterapia, etc. El deseo inadmisible del tratamiento, queremos tratamiento para todo, de hecho por eso no es casual que pidamos salud mental en todos lados, pedimos salud mental porque tenemos que estar en tratamiento, como que emergiera la necesidad de entrar a un tratamiento, y por lo tanto todo tratamiento en psiquiatría, conviene decir que es una idea de asumir también la toma de psicofármacos. No se puede subsistir independientemente cuando se está loco en el caso de la locura. Hoy día somos más de 600 millones de personas diagnosticadas con problemas de salud mental, no podemos subsistir sin la psiquiatría. Entonces emerge lo que Foucault va a decir el poder pastoral, que se funda en la confesión. Es decir, yo confieso porque tengo miedo, y el médico puede preguntar lo que quiera y el paciente confiesa. Todos decimos la verdad frente al médico, porque él nos va, de alguna manera, a mostrar esa verdad que se esconde detrás de lo que nosotros sospechamos con la enfermedad. Entonces, en esa relación, Foucault va a decir que hay una relación de desigualdad, es decir, la relación entre locura, psiquiatría, médico, paciente, porque se somete a través del enunciado. El psiquiatra dice, yo te voy a tratar, te voy a curar, el curar en el siglo XIX. Y Foucault dice frente a eso, se resiste frente a eso, lo dice de otro modo, en otro sentido, dice, yo te voy a controlar, dominar, reemplazando las palabras del psiquiatra. Entonces, el poder saber en el que se consigue convencer en esas luchas de las distintas interpretaciones de la realidad, se van a ir estableciendo como verdades, una verdad sobre la realidad, la verdad de la salud mental, la verdad de la psiquiatría, la verdad de la pobreza, etc. Entonces Foucault dirá entonces que donde hay poder, siempre hay resistencia, y esa resistencia es contraconducta a ese poder de sometimiento. Siempre cuando hay una relación de poder, en Foucault hay resistencia. Eso es interesante decirlo, eso lo dice en un texto que se llama Defender la sociedad. Entonces, en la época de la ortopedia de la social, que la define así Foucault, o lo que ustedes también conocieron como la sociedad disciplinaria, probablemente así se lo pasaron, el famoso panóptico, para Foucault afectará no solo las cárceles y los asilos, sino también la salud pública. Y emergen los primeros reglamentos, por ejemplo, para el control de epidemias. Afectan los territorios como fenómeno urbano, donde la ciudad comienza a dividirse y establecerse con principios jerárquicos de estratificación urbana. Emerge la planificación de los recursos, los procedimientos corporales, urbanos. Las autoridades vigilan, interrogan, supervisan, castigan, y aparece el fenómeno continuo del registro. Entonces, esto lo dice en el mismo texto de Defender la sociedad. Contra la peste que mezcla, la disciplina hace valer su poder de análisis. Lo que plantea Foucault es justamente en los años 70, estamos hablando de Defender la sociedad, son las clases del 76, es justamente cómo frente a digamos, a grandes enfermedades, el poder se va a organizar, esta sociedad disciplinaria se va a organizar a través de la salud pública,
y va a convertirse en una sociedad que vigila, que interroga, que supervisa, que castiga. No sé a qué les suena eso, pero y que justamente se va a hacer cargo del control de la sociedad. Es lo que Foucault va a denominar como la biopolítica. Y frente a la amenaza, se pone el orden dando inicio a una lógica binaria entre lo normal, lo loco, lo enfermo, lo sano, etc. Fíjense que este principio, que yo esto lo escribí ante la pandemia, es justamente Foucault, por eso termina siendo actual. Ya te está diciendo cómo va a funcionar la salud pública por sobre incluso una razón de Estado. Y eso es lo que funcionó, por ejemplo, en la pandemia. Entonces se manda un conjunto. Aquí están los panópticos, este es un verdadero panóptico, si no lo habían visto. Esta es la foto de uno de Real. Entonces se monta un conjunto de técnicas de mediación, de control, de corrección, y estas tienen origen en las prácticas espontáneas de grupos de personas que se atribuyen la tarea de vigilar y mantener el orden social. Más tarde en el tiempo el Estado se hará parte de ello, y eso es lo que se va a transformar en lo que vamos a entender como la biopolítica. Y por eso no es menor esto, la noción de biopolítica hace mucho sentido como poder gubernamental, es lo que fue la construcción de la pandemia, de la respuesta a esta amenaza que puso en jaque y ha puesto y sigue poniendo en jaque el orden social. Por eso no es menor que aparece toda esta lógica de las vacunas como forma de control social. Fíjense que en el caso chileno es mucho más, es mucho más radical. Por alguna razón Chile somos más radicales, pero no hay ningún otro país en el mundo que ya vamos en la quinta dosis. Algo que los europeos dijeron que no, así simplemente. O sea, no podía impedir que mi principio de libertad frente a la lógica de la vacuna. En el caso de los chilenos somos más callados, le creemos más a la medicina. Aquí una antivacuna es más, yo no soy antivacuna por ese caso, pero la antivacuna es más mal visto. Fíjense que Foucault fue uno de los primeros que en el texto, el mismo Defender la Sociedad y en Seguridad y Territorio y Población, que es el texto que le sigue, que son las clases del 78, 77, 78, también plantea que los movimientos antivacunas del siglo XIX ya se planteaban como una resistencia frente al poder biopolítico de los estados. Es re interesante esa lógica que hoy día vuelve a aparecer. Y ya los antivacunas no tiene que ver con vacuna, con no vacunarme, sino, oye, ¿por qué me estáis obligando a perder mi libertad frente a la vacuna? Bueno, eso es lo que Foucault está diciendo, esto es biopolítica. No, es más, no tiene más que otra noción, porque vivimos en una sociedad disciplinaria. Entonces el dispositivo panóptico que ejerce vigilancia y control de los sujetos encarcelados o encerrados, vamos a decirlo en este caso, va a funcionar a través de una justificación científica de su verdad. Es decir, nos vacunamos porque la ciencia lo dice, porque la ciencia nos recomienda que eso es lo mejor para no enfermarnos, para no morir, obviamente, pero sin embargo, los estados lo que hacen es aprovechar justamente esa biología, o esa construcción biológica de verdad científica para poder generar y suplir el control social. ¿A través de qué? A través de ciertas conductas. Sí, en el fondo, lo que Foucault está diciendo de fondo es que hay un control sobre las conductas, los cuerpos y las emociones de las personas. En el caso de los detenidos, que son condenados, no hay peligro que exista complot, evasión colectiva. El encierro significa eso, ¿no? Delitos, mala influencia. Si son enfermos, no hay peligro de contagio. Eso es la biopolítica en el caso de lo que hablaba. Si son locos, no hay riesgo de violencia recíproca. Si son niños, hay ausencia de ruido, desorden, conversación. Si son obreros, hay ausencia de ocio, distracciones, huelga, revolución. Entonces, en el fondo, el efecto del panóptico o del postpanóptico, como diríamos hoy día, es inducir al sujeto conscientemente a que está sujeto al poder y su funcionamiento automático. Y felicidades, no nos damos cuenta de eso. Funcionamos naturalizando ese poder. Y cuando lo cuestionamos, probablemente callamos o aparecen como esto, aparecen mucho el ruido y otros te acallan justamente para que no haya tanto ruido y vivamos más ordenados, que es un poco la característica de la sociedad chilena. Entonces, ¿sí? Disculpa, ¿puedes retroceder a la anterior? A la anterior. Es que, no, a la que estaba antes. Ahí está. No, avanzar. Esa, sí. Perdón, hay unos tipeos malos ahí, pero me equivoqué. Oye, pero me quedó una duda respecto de lo que planteaste en un par de diapositivas más atrás. Quería volver a traerla aquí. Cuando tú dices, bueno, felicitaciones, esto todo ocurre sin que nos demos cuenta. Entonces, aquí. me gustaría eso. Entonces me gustaría ese efecto que es el que todo ocurre
por un efecto de normalización prácticamente inconsciente digamos, de un determinado orden social, que tú lo planteaste, no sé si, corrígeme, como una idea que venía de la sugestión en la Judith Butler, pero también se ocupa bastante, y en eso tú conoces mucho más que yo, la noción de la subjetivación. Sí. Entonces, me gustaría ver cómo nos ves tú, las ves como articuladas, las ves como distanciadas, la noción de sujeción y de subjetivación para este efecto que tiene que ver con diríamos, como la domesticación inconsciente frente al orden social. Claro, lo que pasa es que Foucault le va a decir subjetivación básicamente porque él cree que el efecto sugestionador, el efecto disciplinador, que el que se está mostrando acá, por ejemplo, lo que hace es justamente internalizar en el ser humano conductas normales. Es decir, hoy día justamente hablaba con un amigo, voy a plantearlo de este modo, que puede sonar duro o no, conversar con un amigo porque apareció un estudio que se llama, les digo al tiro, se llama Los resultados de la salud mental en jóvenes transgénero y no binarios que reciben atención afirmativa de género. Nosotros, en general, siempre hemos recibido, digamos, la construcción del género como sexualmente hablando, hombre y mujer. Y por lo tanto, las personas que han transitado hacia lo transgénero desde niño, porque esa es una realidad que existe, siempre recibieron atención negativa frente al género. O, no, tienes que ser hombre, no, tienes que ser mujer. Por una cuestión de la sociedad. Pues, y eso, dice Foucault, la historia de la sexualidad lo muestra más la historia de la sexualidad que la psiquiatría. Él dice, mira, aquí no tiene que ver con un tema de sujeción directamente. Butler le va a decir Butler lo va a avanzar a la sujeción, sí. Sino porque aquí hay subjetivación en la medida en que se internalizan ciertas conductas que tengo que aprender. Y por lo tanto, esas conductas que se internalizan las naturalizo, y al naturalizar las conductas que me instala tanto mi familia, el colegio, los dispositivos sociales, como dice Foucault, mi familia, el colegio, la universidad, el trabajo, etcétera, funciono como esos dispositivos han sido configurados socialmente e históricamente y culturalmente, lo normal. No obstante, cuando aparecen estas otras cosas, como decir, oye, aparece la resistencia, por así decirlo, uno dice, oye, pero si eso es anormal, pues anormal que sean los niños transgénero, anormal que una persona sea trans, por decir algo. Y es porque justamente lo que hicieron esas personas fue transitar hacia la resistencia en estos espacios de la sexualidad. Estoy poniendo este ejemplo porque podemos hacerlo otro. Pero habemos personas, o hay personas, que no cuestionamos eso, decir, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué? Eso no debería ser. La naturaleza del ser humano es que seamos hombre y mujer. Y empezamos a dar, digamos, discursos de la verdad, discursos científicos, no, porque es hombre para siempre y el hombre va a tener problemas de, no sé, de próstata, igual que cualquier hombre. Entonces, lo que está mirando Foucault es decirte, no, si no estamos hablando de sexualidad, si va a tener problemas de próstata igual, si da lo mismo eso, el tema es cómo vive su género, ni siquiera su sexualidad, cómo vive su género. Y eso es porque hoy día estamos dualizados entre hombre y mujer, normal, anormal, etc. Y está tan naturalizado que no logramos darnos cuenta. Es como el efecto cultural del neoliberalismo, que tampoco nos damos cuenta. Y Foucault ahí también va a avanzar y también le va a decir, eso es la subjetivación. La subjetivación es cuando voy a decirlo de este modo, nos extirpan de algún modo el pensamiento crítico frente a cualquier verdad. Y creemos que hay una sola verdad frente a una situación particular. Eso es más o menos. Ahora Judith Butler va a decir, sí, perfecto, pero para ajustar esa verdad y para poder, digamos, soportar esa verdad, lo que hay es sujeción. Y la sujeción es aplastar al sujeto, a ese sujeto que resiste, hasta el final, para que pueda estar sujeto y pueda, digamos, callarse finalmente frente a esa verdad científica que se me impone. Entonces, todos estos tipos que aparecen haciendo el orgullo loco son loquitos, son los raritos, y por lo tanto los vemos como tales. Entonces ahí está el grado de sujeción y el grado de subjetivación al mismo tiempo, va a decir Judith Butler. No sé si se logra entender lo que digo, porque ahí resumí como 4 libros.
Disculpa, sí, alguien tiene una pregunta, entonces, yo me acerco aquí porque pienso que acá está el micrófono, a lo mejor estoy loco como Foucault. No, finalmente la asociación es como estos discursos de normalidad que nos dan, como por ejemplo, entendiéndolo como la Judith, desde el género, como nos aferramos a este discurso binario de lo que es el género, entonces así lo entendemos y nos asociamos a uno de ellos. Sí, pues fíjate que la teoría del género la construimos como la teoría de la sexualidad, pues, hombre y mujer, pero el género no es hombre y mujer, está más allá de eso. Y entonces, al hacer y al naturalizar esa idea, lo que naturalicemos es un discurso de la biología. La biología nos está diciendo, voy a decirlo honestamente, no es la biología, es la medicina. Cierta medicina te está diciendo que somos hombres y mujeres y por lo tanto tenemos cuerpos diferentes. Pero el tema del género va más allá de la elección de si somos hombres o mujeres. Tiene que ver con la transformación de eso. Por eso lo transito de un lugar a otro y eso no me importa porque ya no soy ni hombre ni mujer. Soy otra cosa. Es decir, voy a decirlo en la más hegeliana, soy una síntesis de eso. ¿Se entiende, no? Entonces claramente una verdad rígida, científica, establecida como verdad, funciona como tal, y claro, y funciona generacionalmente. Probablemente nuestros hijos no tengan este problema, o los hijos de ustedes no van a tener este problema. Va a estar tan naturalizado ya, oye, sí, por lo trans está bien, pues. ¿Cuál es el problema? Pero claro, para una sociedad todavía tan gigata como la chilena, o la chilena especialmente, todavía es un problema hablar de esta cuestión. Pues por eso se dice que se habla de ideología de género, cuando la ideología de género no existe. Bueno, ese es un temón también. En verdad lo que existe es una teoría biologicista del sexo. Y esa es una ideología. Esto desde los locos, por ejemplo, como desde... Porque sí, o sea, si bien esto sería como dominación, entonces, la psiquiatría. Por supuesto, porque una dominación construida a través de una verdad científica. Cuento corto, les cuento que la homosexualidad era considerada hasta los años 80 como una enfermedad psiquiátrica. Perdón, hasta al año 87, si no me equivoco. No, me equivoco. Hasta el año 2013 era considerada una enfermedad, se le cambió el nombre. ¿Pero saben por qué se le cambió el nombre? Porque el movimiento LGTB se fue a parar afuera. Afuera, es como que se fuera a parar afuera de la moneda, afuera de la APA. ¿La APA qué es lo que es? La Asociación Psiquiátrica Americana, que es la que construye los diagnósticos psiquiátricos en el mundo, con los famosos manuales diagnósticos. Y en el manual de diagnóstico número 3 ya se saca el diagnóstico de homosexualidad como un diagnóstico psiquiátrico. Sin embargo, se emplea como trastorno de identidad global, que se saca el 2013. Pero tuvo que ir a pararse el movimiento LGTB afuera de una cuestión para decir que el problema no es que digan que estoy enfermo por un problema de la sinapsis cerebral, sino es porque yo elijo ser distinto. O sea, si yo soy hombre, pero elijo hacerme transgénero. Yo soy hombre, pero elijo que me gusten las personas de mi mismo sexo. Yo soy mujer, pero elijo que me gusten las mujeres de mi misma sexualidad. Y elijo vivir mi sexualidad como sea, como quiera. Entonces ahí los psiquiatras dijeron, ay, lo sentimos, nos equivocamos. En verdad, sí, acordamos mal este concepto, le vamos a poner otro nombre. Entonces piensen, ¿cuántas personas fueron medicalizadas? ¿Cuántas personas fueron internadas en contra de su voluntad? Internadas en psiquiátrico o encerradas en cárceles por tener una identidad de género distinta. Entonces, y claro, y después la psiquiatría pide perdón, dice, en verdad nos equivocamos, creo que este es un problema más bien político, no médico. Entonces uno se da cuenta y dice, bueno, este es un tema de dominación social, biopolítica, como vuelve a decir Michel Foucault. Disculpa, ¿hay otra pregunta o comentario? Es un comentario. Que esta cuestión del género, como considerarlo anormal, por ejemplo, a los transgéneros o los que pertenecen al género no binario, es algo mucho más, es como un problema, yo diría, para los que somos, yo no sé si todavía pasará, que los de nuestra generación hacia adelante, de los que son de adultos o personas adultas mayores. Es un problema generacional, probablemente. Por lo general, porque yo que he trabajado con niños de quinto básico, por ejemplo, niños y niñas, en un colegio pequeño donde habían al menos 6 niños y niñas transgénero, es una cuestión normal, es una idea, una aceptación generacional diferente a lo que se como genera
ahora en las generaciones antiguas, por ejemplo, que como que no logran comprender que no es que esté mal, sino que es diferente. No es que sea una cuestión descabellada que haya ocurrido porque sí, sino que son igual decisiones, y bueno, está creo que comprobado igual que no se hace, sino que a veces se nace con esta idea de no pertenecer a un cuerpo, de no pertenecer a un género, y es una cuestión que es súper natural, que se da desde lo que es medicina, biología, y yo creo que estamos tan internalizados en la idea de que es anormal, de que quizás está mal, de que se ve feo, porque no hay una costumbre o esa libertad como de aceptar esta nueva noción como sociedad, porque se sigue mirando feo, siguen habiendo agresiones a las personas que pertenecen a esta comunidad LGTBI, y yo creo que por ahí va la cuestión, o sea, esta construcción social de que está mal, de que es feo, de que no corresponde, que no es adecuado, viene permaneciendo y no replicándose en generaciones nuevas, por ejemplo. Yo lo he visto y creo que no es como algo que vaya a perdurar, o sea, en las generaciones como que vienen ahora. Yo creo que ahí sí cabe como un espacio en entender el contexto chileno en el que están llegando muchas personas migrantes, las cuales tienen pensamientos religiosos muy distintos. Yo estaba haciendo también talleres en colegios donde la mayoría son haitianos, no quiero sonar despectiva diciendo esto, la mayoría son muy creyentes y por lo tanto ven mal este avance en la sociedad chilena, por ejemplo, de que ya en verdad para los niños no significa nada si su compañera lesbiana, gay o si es transexual, pero se está como volviendo hacia allá, o sea, como que otra vez se está creando un grupo que es fuertemente religioso y que está apuntando con el dedo, o sea, y pasa, y dentro de ellos también hay un cuestionamiento, pero están como en un debate, o sea, yo creo que se sigue replicando en los colegios. Claro, pero considerando que igual la religión es un medio de dominación, interpretándolo desde esa manera, porque si nos volvemos el tiempo atrás, pensamos que la religión era quien tomaba decisiones sobre lo correcto e incorrecto en sociedades antiguas. Entonces, claro, todavía existe este grupo religioso con esta idea de dominación de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y que como ya no se puede meter en el Estado, entonces, ¿qué hace? Se mete en la familia. Claro, es un punto base ahí. Interesante la discusión. O sea, estoy sumamente de acuerdo. La religión es el opio del pueblo, lo dijo Marx. Yo después decía, las telenovelas son el opio del pueblo. Bueno, hoy día llegué a la conclusión que el reggaetón es el opio del pueblo, pero bueno, ese es otro tema. Apoyo. Lo que quiere decir es que justamente para que ocurra eso, lo que ustedes dicen, según Foucault hay una estructura gubernamental. Porque esa estructura gubernamental está fundada en esta verdad científica. Y esa es la gracia. O sea, piensen que cualquier cosa que el Estado legisle tiene que estar avalado científicamente. Y esos son los discursos de verdad que los que Foucault habla. Entonces, probablemente es justamente ese discurso de la ciencia, que es el que estableció por años, y el discurso de la religión, que también por años se estableció, tomaron el tema del género como un problema, pero esto lo podemos ver con los locos, podemos verlo con los niños, con los obreros, o sea, los trabajadores, con la gente en la cárcel, etc. Necesitamos control de todo aquello que se desvíe socialmente. Creo que la teoría del género, el tema de los movimientos LGTB han ayudado a que esto se visibilice. Básicamente por dos cosas, yo soy honesto en decirlo, que el movimiento LGTB se haya organizado mundialmente es porque tiene plata. El movimiento LGTB es de recursos, no es hay fundaciones detrás, hay muchos activistas también, muchas personas también, grandes empresarios que son pertenecientes a este mundo y que han financiado la campaña, pero los locos no tienen plata, pues. Si son pobres, pues los niños menos, pues los niños son bajo el mundo autocentrista, están acabados, pues la estructura gubernamental y digamos, la verdad científica de que el niño es el futuro, no el presente, que te dice que todavía no está bien socialmente, porque por eso no puede ir a votar. No puede votar a los 16 años, pero sí a los 14 puede ser imputado, etcétera. Entonces ahí hay una relación también extraña de la ciencia te está definiendo, a los 16 no puede, pero a los 14 sí puede esto. ¿Se entiende, no? Lo mismo sobre los trabajadores, qué sé yo. Entonces hay ciertas verdades que se fundan, digamos, en estos discursos científicos como plantea Michel Foucault constantemente.
Sí, no te quiero apurar en el análisis, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad para plantear la pregunta. Entonces, en estas disputas por la construcción de verdad, la propuesta de una nueva constitución, como lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses acá en Chile, tiene que ver con esa disputa de la construcción de una verdad. Por supuesto que sí, po. Y justamente en el fondo, lo que yo creo que más allá de que yo hay cosas que no estoy de acuerdo con la nueva constitución, pero voy a votar a prueba igual, porque prefiero vivir con una constitución nueva en la que se creó democráticamente, porque hay un ejercicio democrático, que una constitución que está basada, digamos, en puro, digamos, efecto de dominación militar, voy a decirlo de otro modo, y donde se impuso una cierta verdad, y que nos trajo hasta aquí, partiendo por eso. Entonces, diciendo, una vez dicho eso, claramente, el establishment o el status quo, como ustedes quieran llamarlo, lo que quiere es hacer obedecer ese modo, porque es lo más cómodo, es lo más... Si armar un país de nuevo o repensarlo es difícil, pues entonces la idea es justificar bajo la idea de la lógica de la economía como centro de la verdad. No, que si hacemos esto, se van a ir los empresarios. No, porque si hacemos todo otro, va en contra de la libertad de las personas, te vamos a quitar la casa, etc. Y aparece toda una cuestión relacionada con lo material, con el dinero, con la propiedad privada. Fíjense que Marx ya decía en el tomo 3 del Capital, cuando se toca la propiedad privada es el gran problema del capital, porque la propiedad privada es la esencia del capitalismo. Acá ni siquiera se está tocando la propiedad privada, pero sí se habla como que si la estuviéramos tocando, y es porque Chile, además de ser el país más neoliberal del mundo, ha sido el país donde se impuso ese neoliberalismo a razón de fuerza, de miedo. Si ustedes van a Argentina, más allá de que Argentina esté como esté, el neoliberalismo no se impuso a través del miedo, se impuso a través de razones democráticas. Se van a Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos, siempre se condujo a través de ideas democráticas. Pero Chile no, po. En Chile se instaló a través del miedo, y por eso también hay un establishment tan cómodo con esta situación. Entonces, como dice Foucault, y se genera un cierto panóptico, se generan biopolíticas justamente para mantener el control. Si nosotros, no por algo somos el país con más tiempo encerrados dentro del mundo, tuvimos 273 días, más allá que Chile, en país democrático. China es un país no democrático, que lleva más, pero de los países democráticos, Chile tiene el porcentaje más alto. Fíjense que Inglaterra, que en Inglaterra murió mucha más gente, sí, es verdad, pero Inglaterra tuvo 73 días encerrado, nosotros de 173, es decir, lo superamos 400 veces o 300 veces. Entonces, no es menor, porque en Chile estamos acostumbrados, tenemos muy naturalizada esta idea de, primero, que la ciencia manda, por eso no es menor que hayamos tenido 2 médicos de presidente de la República, y que por lo tanto, como la ciencia manda a través de perspectivas gubernamentales, nos dice lo que tenemos que hacer, y nos sentimos cómodos con eso, porque hay una relación cultural con esa comodidad, el hacer obedecer, dice Foucault. Y justamente eso tiene un incremento de un gobierno, es decir, un gobierno de dominación social. Entonces las relaciones de poder quedan ahí entrelazadas entre puras relaciones sociales de poder. Y no podemos salir de ahí. Y la nueva constitución lo que viene a hacer es justo poner en cuestión eso. Si finalmente eso, poner en cuestión el establishment, poner en cuestión justamente las lógicas que siempre han sido, digamos, desdibujadas o, digamos, han sido eliminadas, básicamente. O sea, pensemos en los pueblos originarios, pensemos o sea, más allá porque aquí el problema del pueblo mapuche es un problema, pero los rapanui, pensemos en el pueblo Coya, pensemos en los pueblos del norte, o sea, que son por esencia pueblo originario y que no son chilenos, o sea, estaban aquí antes que nosotros, pero también son parte de nuestra nación, y por lo tanto, como tal, también hay que reconocerle ciertos valores a esa sociedad. Más allá del problema mapuche, que yo creo que es particularmente distinto, por el tema de que ha sido una guerra constante que no ha parado desde el ingreso de los españoles a Chile. De hecho, es chistoso porque nosotros los chilenos no los declaramos nación, pero el rey de España sí lo tiene, España como reino, España, recuerden que una monarquía democrática, sí considero por antonomasia la nación mapuche. Solamente los chilenos no la consideramos.
Y eso fue lo extraño, sí, eso también, aquí hay la deuda histórica aparte de ahí, pero se estableció como verdad de que fueran chilenos, constantemente. Y claro, pues no nos interesan los discursos de los desposeídos, y eso también es cierto. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es que aparece aquí una especie de conformación biopolítica, conformación gubernamental que según Gilles Deleuze, transita una sociedad de control, unos mecanismos de control que van a entenderse como los mecanismos de control que son más democráticos por lo demás, pero que se incrustan en los cuerpos y en las emociones de las personas, los comportamientos de inclusión, de exclusión, y son interiorizados por nosotros los sujetos, porque además organizan nuestras mentes, voy a decirlo, organizan nuestra propia forma de entender el mundo, la forma de realidad del mundo. Esto es pura epistemología, cabros. Al organizar eso, nos formatean y pensamos que esto es verdad y esto no, o estas realidades que no existen, por lo tanto no las vemos. O sea, es fácil no ver que Arica es un país, es una ciudad transcultural, por ejemplo, pero los santiaguinos no tenemos idea porque nos vamos a Arica constantemente, lo más cercano es que, y cuando vamos a Arica nos damos cuenta que confluye el pueblo aymara, el ariqueño, el peruano y el boliviano, y ellos no tienen problema entre ellos. Somos los santiaguinos los que tenemos problemas con que se le da un pedazo más, un pedazo menos a los peruanos o los bolivianos. Entonces, tiene que ver con eso, un estado constante de alienación del sentido de la vida, alienación del sentido de la vida, digo. Y esta sociedad de control lo que hace es intensificar los aparatos normalizadores del disciplinamiento, de los cuales se fundan nuestras prácticas cotidianas y de los cuales no nos podemos dar cuenta tan fácilmente. Por eso ahí el pensamiento crítico es el único que de alguna forma logra, digamos, poder advertirnos de este problema. Yo no sé si estoy en la hora, yo creo, ¿cierto? Estamos como país quizás cerrando, aunque igual se abre una cantidad de temas. Yo no quiero dejar pasar porque el tema del registro. Me voy como cinco diapositivas para atrás. ¿Al registro? Sí. Es que lo que pasa es que aquí en este curso es de quinto año. Claro. Y los chicos y las chicas están justamente haciendo sus prácticas, su última práctica, su práctica profesional. Y yo no sé en el caso particular de quienes están hoy día en la sala, pero al menos a mí me toca trabajar con estudiantes de quinto año, donde gran parte de las actividades que les piden en los centros de práctica tiene que ver con la actualización de los registros. Sí. Bueno, Foucault lo dice claro. Bueno, claro, y disculpa, solamente por ponerlo como en ese contexto, para problematizarlo y para desnaturalizarlo, la acción del registro en el trabajo social es una práctica normalizadora. Bueno, Carballeda, que tiene amantes y detractores, algo dice, ¿no es cierto?, del origen, digamos, Foucaultiano que tiene, del análisis Foucaultiano que tiene el registro en el trabajo social, porque en el fondo también lo que va haciendo el registro es creando esta subjetivación, es decir, sujetos que se atan a una denominación, ¿no es cierto? Mujer víctima de violencia intrafamiliar, niño hiperactivo, hombre maltratador, joven con consumo problemático. Entonces ya ese sujeto ya no se llama ni Alejandro, ni Luis, ni Bastián, ni Kevin, sino que responde a una etiqueta. Y nosotros, en los registros, muchas veces reproducimos inconscientemente esas etiquetas, y las vamos instalando, y las vamos derivando al CEFAM, las vamos derivando al colegio, a la red comunal, etc. Justamente lo que, cuando aparece el gobierno en la vida, dice Foucault, voy a plantearlo así rápidamente, miren, cuando aparece el gobierno en la vida, que es esto acá de la izquierda, dice que el gobierno en la vida, ya está hablando de la teoría de la gubernamentalidad ya, se divide en tres partes, lo que tiene que ver con el cuerpo, la población y la biopolítica. Es decir, gubernamentalidad lo vamos a entender en estos tres niveles y que son simultáneos. Cuando uno lo lee por separado, uno cae en el error de Foucault, el clásico Foucaultiano que entendía una parte de Foucault. Lo que quiero decir es que el gobierno de la vida se preocupa de los cuerpos, es decir, disciplinamiento cuerpo, es decir, la conducta nuestra. Pero cuando esa conducta se amplía a varias conductas, es decir, cuando ya no solamente quiero que el niño sea el ordenado en la clase, sino que hago políticas para que los niños estén ordenados en las clases. Es decir,
y les pongo nombre, diagnóstico, el niño con hiperactividad social, niño antisocial, etcétera, genera una política pública que se aplica en la población. Ahí es donde el segundo nivel de la población, y para eso aparece el registro. Foucault dice que el registro es uno de los principales dispositivos o tecnologías de poder, dice, tecnologías de poder que permite que los sujetos sean, digamos, dirigidos en sus cuerpos. Es decir, el registro clínico, por ejemplo, que es el más clásico, uno de los más clásicos, y el registro social, que son los más clásicos, aparecen de alguna forma para controlar esos cuerpos, administrar esos cuerpos y determinar esos cuerpos dentro de un contexto de normalidad. Por eso es tan importante el registro como una cuestión gubernamental. El profesor Alexia, yo creo que le habrá nombrado eso la semana pasada, pero que él lo trabaja desde el tema de la niñez. No sé si no vieron eso, pero capaz que no haya sido otra la presentación. Pero en ese caso, la gubernamentalidad del registro, en el caso de los niños, es súper interesante porque por ahí hay se llama biocriminalización de la niñez en Chile, tiene que ver con el registro de los niños antisociales. Es decir, los tenemos identificados, aquí están, y a esto hay que intervenir de este modo. Pero sabemos que van a fracasar, pues de hecho el registro lo dice. El registro solo lo que hace es administrar esos cuerpos, decir quiénes son, dónde están, qué se ha hecho con ellos, qué es lo que no se ha hecho con ellos, dónde va a ir, cuál va a ser su camino. Uno pudiera decir lo mismo en salud mental y en psiquiatría. Esta es la persona con depresión. Si uno lee la guía clínica GES, te dice todo el seguimiento que tiene que hacer en un flujograma. Dónde va a terminar y probablemente dónde no va a terminar. Lo mismo con una persona con esquizofrenia, lo mismo con una persona con bipolaridad, etc. Eso está determinado y eso se llama gestión. Gestión de la vida cotidiana, gestión de la salud mental, gestión de la niñez, etc. Y eso es lo que se va a entender como la biopolítica, donde va a haber un desarrollo de institucionalidades públicas manejadas por una gubernamentalidad, es decir, un gobierno determinado, un tipo de dirección de gobierno que va a administrar todos estos cuerpos, va a administrar esta población y las va a dirigir a ciertas normalidades. Eso es súper importante en Foucault y es allá donde termina Foucault. O sea, al menos este Foucault, porque después pasa otro, que tiene que ver con la resistencia y el cuidado de sí, pero finalmente lo que está mostrando Michel Foucault todo el rato es esto, cómo se organiza esta sociedad y cómo quedamos atrapados frente a la sociedad, frente a estas relaciones de poder que se dan por todos lados, finalmente. Y ahí el sujeto queda aprisionado en sujeción, va a decir Butler, y no tenemos para dónde escaparnos. Y eso ahí plantea Foucault. Bueno, ahí donde aparece la resistencia a este tipo de sistemas tan dominadores y tan digamos, destructores de identidad, por ejemplo. Eso más o menos les traía, intenté ser lo más resumido posible. No sé si se entendió. Bueno, nos trajiste un tour por Foucault que nos hubiese costado años de lectura y análisis. En cerca de una hora nos trajiste este resumen. No sé, pero antes de quizás ya poner quizás término a la sesión, me gustaría, no sé, escuchar comentarios, dudas, posibles como interrogantes, a partir de lo que Alejandro plantea, no sé, bueno, varias sesiones durante el transcurso de la sesión, pero no sé si hay algún otro elemento que... Foucault produce un palo, un mazo, eso es como cierto lo que dice Ferrer, te pega fuerte cuando lo empezás a aprender. Y te deja mareado, incluso te asfixia. Sí. Efecto Foucault, vamos a nombrarlo. No, profe, cuando yo leí Vigilar y Castigar, o sea, probamos los tres, para la tesis. Probamos los tres y el que lo entienda, el que logra entender a Foucault en ese texto de Vigilar y Castigar, el que se encarga de ese punto. La verdad, lo leí yo y quedé mareada. Yo leía una página y era, pero ¿cómo entiendo a esta persona que escribió esto en ese tiempo? O sea, aplicarlo en la realidad no es tan difícil. Lo que es difícil es comprender cuál es la mirada que tiene Foucault. Y la forma en la que se expresa es demasiado peculiar. Quizás estos textos no son tan difíciles de comprender, pero ese texto así como que era, no sé, de 60 y algo, del 67, Sí. una cuestión pero dificilísima de comprender así como a simple lectura, dificilísimo. Hay que darle un par de revisiones y claro, quedáis así con ese efecto, así como que quedáis
pegado, pensando en algo que, así como, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo proceso esta información? Claro. Así que sí, eso realmente puede que es un efecto, supongo, ¿verdad? Yo me quedé pegada en lo de la asociación como hacia la psiquiatría, hacia este ente como de dominación que es la psiquiatría. Porque si bien desde la Judith Butler yo puedo entender y se puede deconstruir el género, en la sociedad, y creo que a día de hoy es una tarea que se está haciendo, que por ejemplo mi municipio habla, en donde estoy haciendo la práctica, habla mucho de la perspectiva de género, y yo he metido para la Judith Butler ahí. Creo que es súper pertinente, creo que queda bien. Pero cuando me lo cuestiono desde la salud mental, como la asociación de estos entes dominantes de la salud mental, ¿cómo me quedo? Porque finalmente es un hecho que hoy día la mayoría de los chilenos tenemos depresión. Y tiene que ser tratada. O no han dicho que tenemos depresión, capaz que sea otra cosa. ¿Cómo? Que No han no, dicho que tenemos depresión, puede ser otra cosa. como el de- Voy a ponerlo de este modo. ¿Tenemos derecho a estar tristes? Sí. Anda a atención primaria y ve qué diagnóstico te ponen cuando les decías. La semana. Depresión. Yo, Perdón, es un pie de página nomás, dale nomás. Es que a eso voy, porque si bien yo lo veo, ok, todos necesitamos salud mental y algo que se ha hablado, que se ha dicho en la Constitución, debiese haber un apartado de salud mental que nos ayude, que nos dé un sustento, o sea, que todos podamos acceder a psicólogos, a psiquiatras baratos, porque hoy en día ir a un psiquiatra te sale 60.000 pesos la hora. Lo he vivido. ¿Cómo Y en el COSAM no te atienden nunca. Entonces, claro, te atienden pésimo. Entonces, lo entendemos desde una cuestión del derecho a la salud, pero ¿y si esta salud es un ente dominante, entonces, ¿cuál es? ¿En dónde me quedo? ¿En qué posición me quedo? ¿Me voy para allá, me voy para acá? Como, vamos por la antipsiquiatría y votemos lo psiquiátrico y que démosle derecho a los locos, que hay un autor que habla de eso, que es chileno, lo tengo por aquí. Sí. No, tenéis razón. Mira, Rupertus habla del derecho a los locos. Como, entonces, ¿qué hago? ¿Libero a los locos o liberémonos de los medicamentos? Y, ok, dejo mi esopiclona y no duermo, ¿qué hago? Yo creo que es más complejo que esa dualidad, insisto, son relaciones de poder. No es que la psiquiatría sea mala en sí, no es que el psicofármaco tampoco sea malo entre sí. No es que cuando uno está enfermo, al igual que no sé, una vesícula que se me inflama o tengo que ir a estar hospitalizado un rato, no tiene que ver con eso, tiene que ver con los abusos que se dan con eso, y eso es distinto. No es un problema de salud mental en muchas cosas, es un problema de justicia social. O sea, cuando nosotros decimos que nos falta vivienda, vivienda digna, agua para todos, no sé, distribución social, eso no es un problema de salud mental, es un problema de justicia social, que tiene efectos en la salud mental, porque tiene efecto en el bienestar, sí, pero que sea una enfermedad, no. Que medicalicemos, digamos, vida cotidiana, tristeza, estar enojado porque no tengo pega, o porque, no tengo, o porque me violaron, qué sé yo, no es un problema de salud mental, es un problema de justicia social. Pero los efectos pueden ser un problema de salud mental en mi bienestar, no necesariamente una enfermedad. Y ahí está la distinción, la delgada línea, la distinción de la explicación de la psiquiatría. Una psiquiatría biológica y una psiquiatría que es más comunitaria. Cuando uno descubre al tiro al médico, al psiquiatra, por ejemplo, que es malo, voy a decirlo, porque te da fármacos nomás. El fármaco no soluciona nada, pero tiene que ver más con otras cosas. Los comunitarios en ese sentido tienen una perspectiva mucho más amplia, donde se incluye la recuperación dentro de la comunidad, etc. No es para esta presentación, pero yo creo que ahí hay hartas cosas que distinguir. No es volverse antipsiquiatra tampoco, o antisalud mental, para nada. Creo que es todo lo contrario. Lo que hay que hacer es mejorarla. Una explicación que se llama neoliberalismo. Eso es súper importante. Los efectos del neoliberalismo en nuestra vida cotidiana, el sobrerendimiento, el sobreexigirnos, digamos, yo creo que es muy interesante leer ahí hay un Chulhan, el texto que se llama Psicopolítica y el otro que se llama La sociedad del rendimiento. Son muy interesantes para pensar estas cosas justamente por eso. Si no es un problema el psicofármaco, yo creo que el psicofármaco es una buena, es un buen, voy a decirlo de este modo, polémicamente hablando,
es un buen instrumento creado, es un buen dispositivo, científicamente hablando. Pero primero, no es la solución a nada, porque si no ya se habría acabado todo. Y segundo, hay una industria farmacéutica detrás, ¿cachai? Que funciona como industria. La industria no le importa que... La industria no te va a decir lo que está mal o lo que no está bien, te lo va a vender igual. Y por último, el psicofármaco tiene que ver también con los usos. ¿Cuál es el que usamos, el mejor y el peor? Probablemente nosotros los chilenos usamos el peor psicofármaco y eso tiene que ver con las bioequivalencias. No, hay harto papel que cortar. Yo los invito, si en algún futuro desean abiertamente, a los cursos de salud mental que yo dicto tanto en la UTM y en la Universidad Alberto Hurtado. No tengo ningún problema que vayan y podemos trabajar ese tema más específico. Sí, me gustaría, gracias. Tú sabes que yo soy cobrador, así que vamos a cobrarte la palabra en el futuro. Hay otra pregunta, te iba a decir algo. Es que a mí me quedó dando vuelta el tema de tener que objetivizar, bueno, encasillar a los sujetos en ciertas etiquetas, como decíamos, para que puedan hacerse las políticas públicas de que se va a atender a ciertos grupos focalizados. Y a mí me sucede que con la diversidad sexual hay una fragmentación interna cada vez más grande, más amplia, que no sé cómo trabajar con eso, de que hoy en día ya no solo está el trans femenino, trans masculino, está el trans no binario, están las personas a género, están como que están en la nada. Entonces como que cuesta situar a esos sujetos en algo a la hora de la intervención. Mira, ahí mi respuesta es muy goffmaniana. Primero, toda noción de identidad es un poco fascista. Todo. Y a veces cuando andamos buscando la noción de identidad, es como es bien fascistoide. No digo que sea fascista en el sentido del nazismo, pero sí es polémico decir que soy algo. Cuando soy ser humano, soy persona, pero ante todo soy un diagnóstico. Recuerdo siempre un usuario que decía, yo soy Alejandro, pero ante todo soy loco, porque eso me defino, pero para el médico soy enfermo mental. Para la población soy el loco culiado de la cuadra. Para el Estado soy un discapacitado. ¿Cómo quieren que no sufra así? La pregunta es de fondo, ¿por qué tengo que vivir a través de la etiqueta? Y Goffman dice, toda etiqueta es estigmatizante. Toda etiqueta es una identidad deteriorada, es decir, lo que miro de esa etiqueta, de ese nombramiento, es algo deteriorado de mí. Y por eso es tan complejo cuando nosotros tratamos con discapacitados, tratamos con niños vulnerables sociales y no les llamamos personas. Los tratamos por etiquetas, por nombramientos de tipos de sujetos, por discursos que aparecen gubernamentales nuevamente, y les decimos, ustedes son esto, desde aquí en adelante me relaciono con usted, y no volvemos al sujeto como tal, como persona. Y ahí creo que ese es un gran problema para nosotros los trabajadores sociales, porque nosotros no debemos volver al Estado, no debemos volver digamos, a la institución como reivindicaciones sociales, sino al sujeto. Porque el sujeto, probablemente nosotros, todos los que están ahí, van a trabajar con sujetos que son sufrientes, que están en dificultades, que están en dolor. Y esa reivindicación que parece hippie, no es hippie. De hecho, la sociología de las emociones lo trata muy bien, porque justamente son personas vulneran sus derechos, son personas que sufren y cruzan injusticias sociales. No están ahí porque son ricos, primero que nada, no están ahí porque tienen privilegios, están ahí porque justamente son los desplazados de la sociedad. Y eso es súper importante que como trabajadores sociales lo comprendamos en nuestras prácticas de intervención. Y a mí justamente eso es lo que me pasa, que yo respeto a las personas por cómo son, por cómo me digan, por como personas, pero desde la institución se me pide que se registre a través de como los sustentos teóricos y las etiquetas. Entonces ahí es donde a mí me choca, porque claro, yo tengo esa visión de que las personas van más allá de lo que está escrito. Pero por eso hay que repensar la intervención. ¿Cómo? Por eso hay que ir repensando siempre las nociones de intervención. Sí, o sea, yo creo que es lo que tú dices, la reconfiguración de la noción de intervención. A mí, no sé si está la persona que dijo
algo que yo me voy a llevar de todos los regalos que me llevo desde cuando termino un curso. De este grupo me dieron un regalo bonito cuando alguien dijo acerca de las intervenciones verdaderas. ¿Qué fue? No están llenos de ideas, ¿no? Intervenciones verdaderas. Sí, entonces, claro, ¿cuáles son las intervenciones de verdaderas? Aquellas que no son falsas. Pues entonces la pregunta sería, para ti, pues la pregunta sería, ¿una intervención verdadera qué atributos o qué cualidades debiera tener para poder en el fondo, pensando como en la visión agonista que presentaba el Alex Sea la semana pasada? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, por ejemplo, me parece que una visión, una intervención verdadera o no falsa, sería, por ejemplo, lo que tú planteas, cómo lo resignifica a partir del dilema ético. Claro. Porque no es un dilema práctico. Cuando tú dices, la institución me dice, haga esto, pero yo tengo, como decía el profe, esto es un problema de epistemología. Yo tengo una epistemología distinta. El tema es cómo lo resuelvo en ese dilema. Entonces, lo mismo, una intervención no falsa sería cada vez que yo me planteo que me piden en una práctica actualizar los registros, las carpetas, y yo pienso que esa acción no es puramente o práctica, Claro. sino que está conectada con estas prácticas de gubernamentalidad, que está conectada con estas prácticas de reproducción, justamente de estas etiquetas, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, claro, me mandaron a actualizar las fichas. Es súper complejo lo que te mandaron a hacer, pero como tenemos internalizado que algo como algo muy práctico. Claro, claro. Claro, tiene que ver con eso. Por ejemplo, en el caso, yo siempre lo pienso, que yo trabajo en la salud mental y la psiquiatría. El paciente psiquiátrico, que el sufriente, siempre ha quedado relegado al último plano de la intervención. Al paciente psiquiátrico no le preguntáis, no le decís, al paciente psiquiátrico lo excluís, tú trabajáis como que si no existiera, pero trabajáis con él. Entonces, siempre han atravesado problemas de derechos humanos por lo mismo, porque nadie les pregunta nada. O sea, piensa en el gran problema, no sé si vieron la noticia, el gran problema de lo que pasó en el Hospital Psiquiátrico Valparaíso. Les pusieron electroshock sin consentimiento y sin anestesia, que para la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la División de Prácticas de Tortura está considerada como una tortura. Pero ellos se fueron felices porque nadie les explicó nada. Y los médicos se defienden, pero resultó. Ya, pero si no hubiera resultado, por algo está tipificado internacionalmente que es un abuso de los derechos humanos. Pero se tiene naturalizado el abuso. Entonces yo, por ejemplo, siempre pregunto, ¿qué pasa si al paciente le explicáis todo esto y le decís, oye, esto puede matarte? O esto puede producirte esto. Por ejemplo, yo creo que todas las personas que tomamos psicofármacos, nunca un médico ha sido seriamente nos ha explicado cuáles son los efectos secundarios que puede tener. Cuando ponía al sujeto que sea en la toma de decisiones, en la cadena de toma de decisiones, en la central, en la primaria, creo que todo cambiaría. O muchas de las intervenciones cambiarían. Si no dicen ni siquiera los efectos secundarios de algo tan sencillo como la pastilla anticonceptiva, o sea, menos en los psicofármacos. Por ejemplo. Pero está súper bien visto tomar pastillas anticonceptivas. ¿Por qué no el hombre no toma pastillas o se hace un tratamiento para no concebir? ¿Me cachai? El cuerpo de la mujer siempre el lugar de la explotación, el lugar, como diría George Bataille, es el campo de lucha, el cuerpo de la mujer, no el cuerpo del hombre. De hecho, se hizo un estudio donde se le consultaba a hombres si estarían dispuestos a usar anticoncepción, advirtiéndole de los efectos secundarios, y dijeron que justamente no estaban dispuestos a pasar todos los efectos secundarios. Pero obligan a su esposa. Aumento de peso, cambios de humor, depresión, tiempo de trombosis. Obligan a su esposa y a su pareja a tomar anticonceptivos. Ay, parece que me quedé pegado. Sí. No, decía que obligan a su esposa y a sus parejas a tomar anticonceptivos a pesar de eso. Como que la responsabilidad cae netamente en la mujer. Eso se llama patriarcado. ¿Y para qué vamos a hablar de las trabas en el sistema de salud cuando la mujer pide que se opere con la esterilización? Le ponen 1000 trabas de que tiene que tener hijos, de que tiene que tener un informe psiquiátrico, de que tiene que tener cierta edad. En cambio, los hombres piden vasectomía, ya, vamos, procedimiento ambulatorio. Bueno, yo creo que lo interesante de todo eso, claro, como tú lo describes,
pero yo creo que dentro de las cosas interesantes que ofrece la perspectiva que se derivan de Foucault y el mismo, bueno, y que digamos que se inaugura Foucault, es cómo pensarlo, por ejemplo, esas acciones en clave política. Eso porque en el fondo son construcciones, son diseños orientados a reforzar un cierto orden social. Entonces, y esta palabra tan interesante que el Alejandro Castro nos plantea hoy día, y nos van a soltar un montón de otros temas, la performatividad de la política pública y todas las cuestiones. O sea, podríamos estar una semana hablando con Ale Castro en esas cuestiones. Sí. Pero a lo que voy, a lo que quería plantear era cómo nosotros nos permite también Foucault una especie de, no me gusta la palabra caja de herramientas, yo prefiero así como caja mágica, porque para hacerlo más lúdico, una caja mágica en el fondo para poder comprender esto que en el fondo hemos estado, como decía el Ale, o sea, en sujeción permanente, entonces lo invisibilizamos, entonces es normal, pues no es normal, o sea, ¿por qué tendría que yo preocuparme del control de la natalidad si es un tema de la mujer? Claro. ¿Por qué tendría que yo preocuparme de tal cosa si eso tiene que hacerlo otro? No sé. Y eso se reproduce en un montón de cuestiones. Lo que creo yo que permite esto es abrir un poco eso y no sé, y llenarlo de posibilidades, porque eso es lo que hace también un poco Foucault, creo yo también, un poco romper la dialéctica tan rígida que hay en el marxismo clásico, como para mirar que el poder también circula de arriba para abajo, en diagonal, en horizontal, y que muchas veces las prácticas de resistencia también conllevan a prácticas de reproducción. Sí. Así es. Que en la vocación por el cambio justamente está la trampa más grande para sostener el sistema. Sí, absolutamente de acuerdo yo. No hay nada que decir. De hecho, no hemos hablado de la performatividad, que es digamos, el punto culmine de Foucault a propósito de los efectos que tiene en la sociedad. Bueno, lo vamos a dejar pendiente para otra oportunidad, Alejandro. Oye, yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo, justamente hoy en un día así lluvioso, como hoy, que partió como por partió así, y también igual a la ¿Está chica. saliendo el sol? Sí. Ah, sí, aquí también, Sí, aquí en San Miguel. Voy a poner, no sé dónde se conecta aquí. Ahí está la Voy a ver la cámara nomás, para que sepa que aquí estoy yo por lo menos, el resto del curso está allá. Antes de irse van a pasar, no. Oye, no, gracias Alejandro. Bueno, el Alejandro nos va, así como la semana pasada el profe Alexia andaba con un libro, el cual yo también les voy a pedir la lectura de un capítulo. El profe Alejandro nos va a dejar, como me dejó a mí ya mío, un artículo que recientemente publicó él, y en donde están también quizás algunas de estas ideas más desarrolladas. Vamos a tomar a contexto el de Alexia y el de Alejandro Castro para la próxima evaluación, que tiene que ser la final. Recuerden que nos quedan dos evaluaciones. Tenemos la primera, tenemos la segunda que se hizo acá en sala, y nos quedan dos. La última, recuerden que es la sumativa, que algunos grupitos de vez en cuando se acuerdan de que tienen su Twitter y venden cosas, y otros seguramente lo tienen bastante abandonado. Recuerden que la prueba sumativa, o sea, la nota sumativa es la mantención del perfil durante todo el semestre. Así que si lo tienen abandonado, tienen por lo menos como 3 semanas para darle vida. Creo que el Alejandro Castro también tiene Twitter, así que capaz que porque nosotras que hablamos de la educación sexual integral desde la primera infancia, podría comentar esto que abordamos nosotros. Ya, voy a buscar el Twitter. Yo sé que el Alejandro tiene Twitter, así que lo vamos a mirar acá con algunas publicaciones. No tenemos mucha interacción nosotros. Y el último para recordarles, entonces, solamente para dejarlo claro, entonces la última nota, que es la cuarta nota, que es la final de la sumativa, tiene que ver con la mantención del perfil, ¿no es cierto? Que básicamente el Twitter y todo eso. Entonces, ejercicio que ha ido como con oscilaciones, pero bueno. Y nos quedaría una nota final, que esa nota va a estar en base a las exposiciones tanto del profesor Alexia como la de Alejandro, que van a haber textos también de apoyo, y yo les voy a enviar la pauta. No va a ser un informe escrito,
sino que va a ser, estoy pensando en algún informe más bien, justamente pensando en reactivar las cuentas de Twitter, en un informe más bien gráfico, audiovisual, no sé, ahí estoy pensando cómo puede hacer. Pero eso es la idea. ¿Ah? Muchas gracias, Alex. Alejandro. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba el artículo? Alex, ¿tenéis tu artículo a mano? Lo que hacía proyectar antes de este, ¿no? Dame un segundo. El que me mandaste por correo. Sí. O los que me mandaste, no sé. No, a mano no lo tengo. ¿Cuál es que le envié dos? No sé cuál, pero uno está en la revista Prácticas Sociales. Dame un segundo, déjame mirarlo. Dame un momento. Igual tú puedes subir al Canvas cuando lo planteo, digamos. No lo tengo a mano acá. No te preocupes, yo lo voy a subir. Pero la idea es que va a ser en base a esos dos Que habla de esto, en verdad. ¿Ah? Habla de esto casi todo el texto. Sí, bueno, la idea es, no sé. Y también, por favor, después tú me haces llegar, no sé, ahí lo ponemos de acuerdo para que me entregues un link donde la gente que no vino ahí. Se quedó pegado. No, ahí volví. Para que me envíe el link para después yo compartir el registro del video para la gente que no vino, o si los chicos o las chicas quieren volver a revisar alguna parte en particular. Ya, yo te lo mando ahora el fin de semana. Lo voy a subir, ahora se me guarda y lo subo. Súper. Chavo, 1.000.000 de gracias, que estés súper bien. Un gusto a todos y gusto hablar de este tema. Sí, Chao. me quedé pegado. Chao.